Hay algo que siempre me ha dado curiosidad para mí entender y es, ¿crees tú que todos los seres humanos por naturaleza tenemos una dimensión espiritual por diseño? Como, así como tenemos dedos y tenemos manos, también tenemos una dimensión espiritual. ¿Crees que eso es real? Pues lo he podido ir comprobando, ¿no? Lo he podido ir sintiendo. Es más, yo digo, hasta un animalito, una planta, eh, tiene algo de conciencia. Lo que pasa es que tal vez no han tenido una evolución para poder saber que tienen esa conciencia, ¿no? Porque hacen parte de todo el campo de conciencia. Entonces es muy bonito cuando uno se comunica con una planta, cuando uno puede sentir la energía de una piedra, cuando por ejemplo deja uno el vaso de agua cerca donde uno está hablando y la conversación se pone muy tensa y uno se va a tomar ese agua y uno dice, ya este agua tomó parte del campo De de la conciencia. energía, claro. Entonces lo bonito de los seres humanos es que nos hemos ido dando cuenta, hemos ido tomando conciencia que tenemos conciencia, ¿no? Entonces, explorar ese campo como ser humano, para mí ha sido lo más espectacular de esta vida. O sea, entrar en eso ha sido para mí algo que cambió mi vida y era lo que yo tanto buscaba desde muy pequeño. Y bueno, digamos, en esa búsqueda primero pensé que el éxito. Yo vengo de una familia de descendencia español, judía, y entonces, claro, el éxito ahí es como el gran punto, ¿sí? El culmen del ser humano está ahí, y cuando yo logré probar eso a los 20, 22 años, yo trabajando, y mejor dicho, iba a ser el súper exitoso porque quería tener y tener y tener, y bueno, a los 22 ya tenía lo que quería, y yo dije, pero esta vaina por acá no es, hay algo más. Ok. Entonces, en esa búsqueda, yo dije, bueno, vengo de una familia también muy religiosa, mi parte materna es demasiado religiosa, católica, y entonces yo dije, claro, no, acá el sacerdote es como la figura espiritual. Y entonces ahí empecé la búsqueda. Y dije, bueno, de pronto es por acá. Dejé todo lo que tenía y me metí a eso, al seminario, dejé todo. Bueno, y entonces ahí empecé, yo dije, y cuando empecé a recibir la formación, yo decía, pero esto por acá como que tampoco es exactamente. Si hay algo bonito, tuve unas experiencias muy especiales, pero yo decía como que aquí falta algo. Y entonces seguí buscando. Me ponían a como a estudiar unas cosas y yo estudiaba otras, ¿sí? Y en mi familia se ríen porque muchas de las tareas que me dejaban en el seminario me ayudaban a hacerlas. Sí, habían cosas como muy dogmáticas, y yo decía, venga, le decía a una tía o le decía a unos primos o le decía a otro amigo, venga, ayúdenme a hacer esta tarea. Y me ayudaban. Y yo me trataba de dedicar a estudiar otras cosas. ¿Cuánto tiempo dura el seminario? O sea, ¿cuánto tiempo uno tiene que estudiar para Normalmente lograr ser cura? entre 7 y 8 años para los diocesanos. Mira tú, es bastante tiempo estudiando digamos que esa parte del conocimiento, pero digamos que entonces desde una temprana edad tenías como reconocimiento o conciencia de esta dimensión espiritual que todo, ahorita te entendí que más o menos en tu visión es como si todo lo que existe, las plantas, los animales, las rocas, todas tienen como su frecuencia, como si todas tienen una dimensión de frecuencia. Y los humanos pues también tenemos una dimensión espiritual. ¿En qué momento sientes tú que te diste cuenta de que querías como trabajar por esa dimensión espiritual, empezar a interesar? Porque, a ver, siento que a algunas personas no se les da tan natural como a otras, no sé. Bueno, yo tuve la dicha de criarme en el campo, Ok. en Santander. Entonces vivíamos en una finca y todas las tardes yo me sentaba como a ver en una montaña, a divisar otras montañas, y eso a mí me conectaba. Y yo veía como que había algo especial en el paisaje y me conectaba de una manera tan bonita conmigo que yo decía, intuitivamente yo decía, hay algo más que
quiero hacer, qué quiero conectar, qué quiero explorar, ¿sí? Entonces, pues ahí conecté, ¿sí? Pero era muy intuitivo. Era muy intuitivo. Y yo creo que esa de pronto es como la otra parte de las cosas que tenemos que descifrar y es esa relación entre la intuición y como la lógica y lo uno y lo otro. Em, dentro de toda tu experiencia en estudiar la espiritualidad o religión o Dios, ¿cómo tú te acercas a ese concepto de Dios? ¿Qué sientes que es Dios y cómo lo ves, cómo lo piensas, cómo te acercas a esa idea? Después de tu experiencia, ¿no? Porque seguro ha evolucionado mucho con el tiempo. Bueno, dentro de mi formación cristiano-católica está el teísmo, que llaman, hoy no, ya hay un concepto del teísmo, o sea, cómo vemos a Dios como una figura fuera de nosotros, ¿no? Entonces, normalmente las religiones son teístas, tienen una figura de Dios, ¿sí? Hay algo como si Dios existiera fuera de nosotros. Sí, todo el mundo se imagina allá en las nubes, el viejo barbón que te está observando cada cosa y te juzga y de pronto eres, ¿cómo se llama eso? Te juzga a ver si eres libre de pecado, ¿no es cierto? Y si me porto bien, pues me va bien. Es correcto, sí. Y entonces si me porté mal, pues quizás Dios va a hacer que me vaya mal. Entonces yo me imagino a Dios así como ese Dios teísta, me lo imagino así como en una consolita, mirando a ver quién se mueve por ahí mal para cogerlo y pillarlo y castigarlo, ¿no? Bueno, yo crecí con ese concepto, pero cuando yo conectaba con la naturaleza, yo decía, pero este Dios no se me parece a este que me están enseñando, ¿sí? Y también otra cosa que cuestionaba mucho era como que, claro, me enseñaban muchas oraciones, ¿sí? Y el rosario. Todos los días era rezar el rosario y hacer tales oraciones. Y yo decía, pero ¿será que a Dios, yo muy pequeñito, tengo 8 años por ahí, yo decía, ¿será que a Dios le gusta que yo rece esta oración? O sea, ¿por qué será que le gusta eso? O sea, esa era mi pregunta siempre. Entonces mi mamá rezaba el rosario, ta 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 ta, y todos los días había que rezar el rosario, y entonces sí, porque para que nos vaya bien, y yo decía, pero no, yo eso como que no. O sea, yo no sentía a Dios allá afuera de mí desde muy pequeño. Obviamente, después lo empecé a entender, ¿no? Más. Pero yo desde el pequeñito no veía a Dios como esa figura fuera de nosotros, como decía Beto, con barbas y todo eso. No, esa imagen siempre la cuestionaba, pero estaba en silencio. Es que es curioso porque yo siento que naturalmente cuando uno va creciendo, la idea de este Dios, digamos que omnipresente y vigilador e interesado en tus acciones y en tus decisiones y en tu forma de ser y las palabras que decides utilizar y las que no. Supongo que también es alguna forma de ilustrar a muchos niños a diferentes caminos o enseñarles algunos valores y virtudes sobre formas de vida. Pero yo, ahora que he estado explorando más como otros campos de este tema, siempre vuelvo a esta idea de que pues yo no creo en un concepto de Dios como singular humano, sino que lo creo como un poco más un universal natural en donde todas estas como emociones de amor o de odio son como muy humanas como para Dios. Dios no entraría dentro de estas categorías. Pensaría que fuera como indiferente, es como una categoría superior. ¿Qué, cómo te relacionas tú o qué le dices a esas personas que tienen esta dificultad con este concepto de como, Dios me pone las batallas más difíciles. Dios, ¿por qué me pone estas cosas tan difíciles? Como si fuera una situación de como causa y efecto a lo que está pasando, pero... El Dios antropomórfico, ¿no? Exacto. Ese que creamos a raíz de lo que nosotros pensamos que es. Si yo estoy en este nivel, Dios es un ser superior a mí. ¿Sí? Ese es el Dios antropomórfico, el Dios del teísmo. Em, yo ahora que estoy en consulta, muy dedicado muy al acompañamiento espiritual, que es una forma muy terapéutica para acompañar personas, pues llegan personas con esos estados de conciencia alterados y se habla de la brujería, ¿no? Es que me está yendo mal y yo creo que, me están haciendo brujería.
y está moviendo estas energías y ¿Y eso existe? ¿Eso? ¿La brujería? eso existe. Ajá. Sí, esa manera de mover la energía existe, pero es un campo de frecuencia bajo. Entonces, si yo estoy en un campo de frecuencia bajo, especialmente religioso, pues voy a cruzar con esa energía, ¿no? Entonces, como decía Esteban ahora, em, eh, a ver, surgen aquí muchas cosas porque yo digo, yo digo, em, esas personas que vienen con ese problema de conciencia alterada porque algo les va a pasar, porque tal vez actúo mal, entre comillas, actúo mal, pero yo no sé qué es actuar mal, y entonces está esperando un castigo, un juzgamiento, y eso altera los nervios, eso me pone en un estado de ansiedad, o tal vez me siento tan culpable que me pongo en un estado de depresión. Claro. Y entonces el problema es sencillo, yo digo, bueno, pero partamos de que no hay infierno, partamos de que Dios no lo va a castigar, partamos de que eso es lo que usted cree que va a pasar, No es verdad. pero una cosa es lo que yo creo y otra cosa es la verdad. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a revisar nuestras creencias. Ah, espérate, ¿que usted en qué Dios cree? No, en ese que está afuera, en ese que me va a hacer algo. Ok, claro, entonces ahí pues usted está vibrando en un campo de frecuencia bajo y se puede cruzar con cualquier tipo de energía bajo. Brujería, cualquier cosa de esas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona llega, no, que me están haciendo brujería e insiste, es que usted no cree. Yo dice, pues, ay, no es que yo no crea, es que le voy a ayudar a salir de otra manera. Porque es que no vinimos a esta vida a luchar. No vinimos a esta vida a luchar con el mal. Yo le digo a mi mamá ahora, en estos tiempos, uy, mami, es que esa oración de San Miguel Arcángel es muy fuerte. Sí, es cierto. Uy, Una y oración ver a fuerte. San Miguel Arcángel con la lanza ahí a toda hora luchando. Yo dije, ¿usted se imagina que Dios estuviera como mandando un ejército? Pues el Dios de las cruzadas, ¿no? De acuerdo. Terrible. Yo digo, mami, no entre en eso. Obviamente esto es difícil, pero no entre en eso. Pero ahorita me imagino que me van a tirar piedras porque ¿qué vamos a hacer ahora con San Miguel Arcángel? Eso es una figura muy rentable y nos tranquiliza mucho. No, total. Y puede que exista también como valor para ciertas personas este tipo de ideas, pero para mí son como simbologías a ideas un poquito más grandes sobre Dios y cómo funciona, digamos que estos conceptos de bien y de mal y todo eso. Yo, entendiendo ahorita o conociendo un poquito más esta forma que ves a Dios o la forma que nos gusta más relacionarnos con Dios, em, ¿cómo crees que esa forma que has encontrado con el tiempo de relacionarte con Dios ha afectado o influenciado tu vida? Pues si me permites decirte, creo que he escuchado bastante que personas disfrutaban mucho de escuchar tus sermones en la iglesia del Laguito. Entonces que quería preguntarte si crees ¿qué piensas tú que fue lo que hizo que varias personas conectaran contigo y si crees que tiene que ver con tu relación con Dios? Pero realmente todo el mundo me dice que le gustaba ir a la iglesia donde yo iba, pero a la final éramos pocos. Y todo el mundo me dice, pero sí, nos gustaba ir tanta gente, pero a la final éramos pocos. Pues las personas que iban eran muy apasionados por Es ver. que, es que pasa algo, que los que estábamos como en el camino de despertar nuestra conciencia y que nos damos la oportunidad de poder mm, evaluar o sí, evaluar la figura de Dios, pues somos pocos, pero nos sentimos muchos, tal vez. Entonces, sí, claro, hubo un momento en mi vida donde me atreví a romper los esquemas de la dogmática, de lo que nos pedían predicar, y pues eso llamó la atención en un grupo de personas, ¿no? Entonces, eh, allá éramos pocos, pero tratábamos como de despertar un poco conciencia, y lo que trataba de comunicar era algo que salía de mi corazón desde mi experiencia, tratando de acercarme a la verdad, tratando. Sí, entonces, pero en medio obviamente era una lucha muy fuerte, o sea, era una lucha interna porque yo decía, pero esto es lo que, o
se dice que se debe predicar, pero esto es lo que yo estoy diciendo, y por eso empecé a sentir que ya no encajaba en esa figura y que tal vez no era necesario seguir ahí. Excelente. Sí, un poco por Yo pienso, coherencia. yo pienso que en el mundo, tú acabas de decir algo importante, que puede que hubo un grupo de personas que iban y eran muy fieles a ese despertar de la conciencia. Y yo pienso que en el mundo el mismo porcentaje está despertando. Es un grupo pequeño, pero es un grupo que se está cuestionando, que está sintiendo otra relación con Dios, acercándose un poquito a la verdad. Em, yo quería preguntarte, Nelson, y veo que el gran problema de la humanidad es la falta de amor propio. Yo creo que por no amarnos a nosotros mismos, por estar tan educados y programados con un condicionamiento basado en el miedo. Porque digamos que yo veo generación tras generación en mi familia y en la sociedad, yo veo que las personas tienen este sistema de creencias y este condicionamiento mm, del regaño, ¿no? Del sentir, lo hiciste mal, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacerlo bien. Entonces siempre es un juicio de valor de unas personas que no tienen conciencia, no realmente están como conectados y se generan muchos momentos dolorosos para los seres humanos. O sea, sentimientos como la culpa, la vergüenza, la ira. Entonces, yo creo, la pregunta es, ¿qué hacemos para lograr una vida más sana, una vida, digamos, con emociones de amor en vez de esas de miedo? Ey, qué chévere hacia dónde vamos. Gracias, Sí. sí. Em, Nosotros necesitamos permitirnos sentir sin censura lo que tengamos que sentir. Y tenemos que permitirnos hacer lo que sentimos que tenemos que hacer. Así socialmente se juzgue como malo. ¿Sí? Entonces hay una persona dice, estoy triste, estoy deprimido, estoy llorando, y de repente le dicen, no, pero no, ¿cómo se le ocurre? Pues si yo quiero empezar a despertar mi conciencia, si quiero empezar a despertar ese Dios que hay dentro de mí, yo necesito permitirme sentir eso que estoy sintiendo. No empezar a juzgar las emociones como negativas o como positivas. Es que es lo que estoy sintiendo y eso que estoy sintiendo me está llevando a algo profundo. Por eso yo digo, bendita sea la depresión o los momentos de tristeza de mi vida, porque eso es lo que me ha llevado a poder sentir quién soy. Y he durado días enteros. Como también la ansiedad a veces me gana muchísimo, pero me permito poder sentir la ansiedad. ¿Sí? Me permito poder comerme un pan con bocadillo que me encanta, porque eso me da ansiedad y me da esa necesidad materna, ¿sí? Como de acogida, de amor, pero ahí es donde yo aprendo qué es lo que necesito, qué es lo que yo soy, de dónde vengo, por qué se formaron ciertos patrones de vida. Entonces, esa restricción, esa represión, yo creo que nos afecta mucho. No, yo creo que comparto y en experiencia te puedo decir que en momentos donde no me he permitido aceptar con la realidad emocional que he estado sintiendo frente a cualquiera que sea el contexto, creo que son los momentos donde uno no mira, donde uno no lo ve como aprendizajes, ¿sí me entiendes? Creo que en los momentos en donde he sido muy consciente de permitirme dejar sentir lo que tenga que haber sentido, porque muchas veces uno también trata de justificárselo en contra. No es que yo no tengo ninguna razón por la cual sentirme así. No es que en verdad en la vida todo está bien, yo no tengo ningún problema en serio, ¿sí me entiendes? Entonces no puedo sentirme así. Y como que esa negación de la realidad emocional, que como dice Beto, tiene que ver mucho con una perspectiva del yo interior y de tener esa facultad de verse a uno mismo. Eh, pero es difícil, no sé, sí, siento que viene con el tiempo y con la práctica, ¿no? Como que, ¿cómo dices? Permitirse sentir esas ideas a las personas. Sí, sí, o sea, necesitamos sentir, sin censura. Necesitamos
Necesitamos, hombre, hoy no puedo dormir, tengo insomnio. Vamos a vivir el insomnio, ¿no? Sí, abrazarlo. Sí, Abrazar el dolor. vamos a ver qué está pasando, porque en el insomnio hay mucha información que tengo de mí y si yo no, y si yo lo que hago es empeparme, como decimos así vulgarmente, pues yo no voy a aprender de mí. Yo necesito vivir eso para ver qué es lo que pasa. O sea, yo aquí donde tengo 2 noches que no estaba durmiendo y me tocó hasta cambiar citas y toda la cosa, hacer un movimiento porque yo dije, tengo que mirar qué viene, ¿no? A mí hay una pregunta ahí que me interesa mucho eso, y es, pues si partimos de que Dios creó todo, ¿no? Dios es el creador de absolutamente todo lo que existe en el universo. Cuando estas personas, como tú dices, de pronto les dan, como está diciendo Beto ahorita, las emociones de la ira, las emociones del rencor, la culpa, la envidia, todas estas emociones, eso es lo que llamaríamos como el ego, ¿no? El ego, el orgullo, la asimilación con el sí mismo. Pero si eso existe y mucha gente vive eso como una realidad, ¿es eso también parte de Dios? Dios también quiere que tengamos ego y sintamos ira y sintamos rencor. ¿Qué piensas tú al respecto de esa idea? Dios nos dio, sí, pues sí, a ver, utilicemos este lenguaje todavía un poco anclado al pasado, ¿no? Dale. Dios nos regaló nuestra humanidad, ¿sí? Y es el punto de partida para nosotros poder despertar nuestra espiritualidad, ¿sí? No es desde otro lugar. Tal vez en otro planeta, en otra dimensión, después de esta muerte vayamos a tener otra experiencia. ¿Quién sabe cómo será eso? No sé. Pero por ahora lo que yo he visto es que desde mi humanidad es que yo puedo vivir mi espiritualidad. ¿Sí? Okay. Pero es desde mi humanidad. Entonces ahí está el ego. Claro. Ahí está ahí está el ego. Entonces el ego, yo en un principio cuando yo estaba entrando en todo esto, tenía más razones para rechazar mi ego. Sí, esa manera de ser mía un poco perfeccionista y sabiondo y yo dije, no, es que a partir de acá, conociendo esto, sintiendo esto, es que yo puedo despertar mi espiritualidad. Y la grandeza de ser cristiano está ahí. En que el punto de partida es la humanidad. Esa tal vez es la enseñanza más clara que nos dejó Jesús en esta tierra. Que Él lo vivió, Él no se espiritualizó. Jesús se humanizó. Y a raíz de humanizarse, fue que encontró esa conexión con todo lo creado, con todo lo existente. Entonces tenemos que empezar a ser más humanos. ¿Más humanos o más espirituales? Porque humanos vinimos con nuestras emociones de amor, nuestra luz y nuestra sombra, con nuestro amor y nuestro ego. Te entendí que Jesús, o más bien, ¿tú crees que somos seres espirituales? Que tenemos adentro, digamos, que esa conciencia divina y que nos programaron en este avatar unos años de la vida para vivir la experiencia humana entre el amor y el miedo y vivir el sufrimiento y el dolor para escalar a esa espiritualidad. Ustedes me están haciendo hablar más de la cuenta, ¿sí? Sí, podemos llegar a ser espirituales, o ya somos espirituales. Sí, somos espirituales. Pero antes que esa realidad somos humanos. Mejor dicho, estamos en una experiencia humana. ¿Sí? Y esa experiencia humana es la que nos garantice que nosotros podamos ser espirituales. Porque eso es lo que hay ahora. Por eso le digo, después de que termina esta vida humana, ahí no sabemos cómo es la cosa, ¿sí? Mira tú. Pero ahorita tenemos que centrarnos es en nuestra humanidad, ¿sí? Mira, yo entiendo por qué a ti te pareció un poquito contradictorio lo que estaba diciendo ahorita Nelson. O sea, que lo uno no podía llevar a lo otro. O eras humano o eras espiritual. Pero pida la idea que les voy a ofrecer para ver qué piensan ustedes de esta idea. Y era lo que estábamos hablando contigo el otro día. Y es, yo creo que para tú verdaderamente llegar a la espiritualidad verdadera, la espiritualidad real, necesitas pasar por la humanidad, por el ego, por el miedo, por todas esas emociones. ¿Y a qué me refiero? Y creo que es lo que tú estás diciendo que era el mensaje de Jesús.
creo yo que el mensaje de Jesús es que sí, en esencia, en un momento cero, sí somos unos seres espirituales, teniendo una experiencia humana, pero para tú llegar a la espiritualidad verdadera o real o la total, necesitas pasar y sobrepasar lo que es el sufrimiento, el deseo, el apego, la emoción, el miedo, todas estas emociones. Y creo que mediante tú permitir sentir, primero tienes que permitir sentírtelas, pero con la intención de poder transgredirlas eventualmente. Entonces, como que la idea de que para llegar a la verdadera espiritualidad tienes que sobrepasar la terrenalidad, es decir, superar el miedo, superar el deseo, todo este tipo de cosas. ¿Qué piensan de esa idea que les propongo? ¿Qué dice Beto? Pues yo voy a contar mi experiencia personal, porque tuve un momento de mi vida muy oscuro, y me voy aquí a ser sincero. Yo en algún momento de mi vida estaba totalmente dormido, Nelson, dormido. Estaba muy terrenal, muy materialista, ¿no es cierto? Estaba muy maduro, obviamente, de edad y eh, desubicado, más que todo desubicado. Y yo tuve un golpetazo de esos de la vida, en donde yo creo que el universo o Dios o la fuerza creadora utilizó toda su energía para quitarme ese golpetazo y quitarme todo lo más. Yo quedé casi en la calle, me acuerdo, hace muchos años. Sobre todo a nivel emocional, porque pues estaba muy, muy, muy mal. Y ese para mí fue el despertar mío. Ese fue mi despertar, ese fue el wake up call, como llaman, ¿no es cierto? Como que, hey, este no es el camino, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando tuve esos años, ese periodo en mi vida, como yo siempre lo pongo un paréntesis porque yo estaba en depresión, o sea, a mí el tiempo como me pasó, eso fue como un año y medio de mi vida que me pasó como si fuera una semana, yo totalmente aislado, sin fuerza. Yo aprendí a valorar más y empecé a sentir amor, empecé a sentir como más valor hacia mis seres queridos, hacia la gente, me volví un poquito más humilde, empezó ese cambio, pero solito, sin yo buscarlo, sin hacerle fuerza, no, me tocó estrellarme duro y yo creo que ahí fue, o de pronto el universo trabaja de esa manera para hacerme despertar. Entonces uno cambia, uno se vuelve un ser humano más amable, porque estaba totalmente soberbio, ¿no es cierto? Estaba muy arrogante y me creía mucho más que los otros, o sea, totalmente en el ego, en el miedo. Pienso que el poder y las cosas y la plata a temprana edad no dan la felicidad. Entonces yo tenía todo lo material y terrenal y no era feliz. Al contrario, me sentía era más vacío y en sufrimiento. Entonces, o la pregunta que te puedo hacer, Nelson, en este comentario es, ¿crees que los seres humanos nos toca darnos ese golpetazo en la vida para aprender a despertar y cambiar y transformarnos a ser mejores personas? Es que realmente el sufrimiento es cuando yo no quiero aceptar algo. El sufrimiento es algo que, de lo cual yo digo es que las cosas son así y como no suceden así, entonces yo forzo que sea así y viene un sufrimiento, El deseo. deseo. Y entonces, pues, digamos que en nuestro ego es la escuela para nosotros poder espiritualizarnos. Por eso nosotros necesitamos humanizarnos. O sea, necesitamos ser muy conscientes hasta el día de nuestra muerte que somos humanos. ¿Sí? Y dejar que las cosas, o sea, nosotros sufrimos con la enfermedad porque no la aceptamos. No porque sea como tal dolorosa, pues tiene algo de dolor y todo, pero a la final si yo voy al ritmo de mi enfermedad, pues es porque ella me está diciendo que me quiere sanar y que me quiere despertar. Pero si yo me pongo a ir en contra de mi enfermedad, pues no aprendo nada y sufro mucho más. ¿Sí? Si yo lo material lo estoy viendo como, como mi felicidad, pues la vida se me vuelve literalmente un 8 porque yo vivo es en función de sobrevivir y el concepto de felicidad quedaría amarrado a la seguridad económica. Y pues eso nos ata y nos va a llenar de sufrimiento, nos vuelve esclavos. Entonces,
Tampoco quiero dejar definido nada porque yo también estoy aprendiendo. Yo apenas estoy descubriendo la vida. Sí, aquí estamos hablando de Exacto. qué pensamos. Y por sí. eso me gustó también la invitación, porque yo dije, "Ve, estos pelados están buscando y yo también estoy buscando. ¿Sí? Entonces, digamos que para los que nos están escuchando, pues tenemos que ir formando nuestra propia experiencia, pero no podemos cerrarnos a nada. O sea, lo que está llegando, lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo es algo totalmente necesario para nuestro despertar. Por eso es importante ir con la vida desde nuestra humanidad. Desde nuestra humanidad. Nunca nosotros nos vamos a poder alejar del miedo, porque es que eso hace parte del sistema de supervivencia de nuestro ego, de nuestro cuerpo humano. O sea, ante todo, en todos los millones de años de evolución, primó la supervivencia. Y todavía pues sigue primando la supervivencia, ¿no? Pero nosotros al conocerla, al poder caminar con nuestra humanidad, nuestro sistema nervioso central empieza también a estar un poco más alineado con nuestro espíritu, porque dices, bueno, pues ya la cosa puede estar más tranquila porque ya vamos entendiendo mejor las cosas. Aquí no solamente vivimos a comer y a dormir, hay algo más. Y empezamos a encontrar más. ¿Sí? Chéverísimo. Me gusta mucho la idea porque es como que utilizar el ego para definir la espiritualidad. Es decir, la espiritualidad sería todo lo que no es el ego, ¿sí me entiendes? Como que todo lo contrario a tu situación humana es lo espiritual. ¿Sabes? Sería una definición por negativa, ¿sí me entiendes? Bueno, Esteban, vamos a hablarlo más bien en este sentido. Nuestro ego es una cara de la moneda. La espiritualidad es otra cara de la moneda. ¿Sí? Pero no podemos separarlo. No, la idea es que no lo separemos nunca. Es necesario la una para tener la otra. Es como para tener la luz necesita la oscuridad. ¿Sí me Por eso entiendes? por eso es que hoy en día se está hablando de la no dualidad. Todos los teólogos y todos los grandes pensadores están hablando, espérate, no nos dualicemos, porque la dualidad es el sistema de la mente, separar todo, bueno o malo. ¿Sí? Ahí moralizamos todo. Y resulta que cuando entramos en el campo no dual, en el tema de la conciencia, la idea es que todo está integrado. De acuerdo. Son ¿Sí? diferentes planos de la misma cosa. De acuerdo. Pero lo necesitamos. Simplemente que va perdiendo fuerza, pero siempre va a estar ahí. Siempre. Para mí el miedo ha sido mi gran maestro. Sí, total. Y me tomé el tiempo de buscar una cita bibliográfica que quería como que brindar a colación con este tema y es Deuteronomio. ¿Se dice así? Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. Estaba pensando qué carajo significa a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. Pero lo que llegué es lo siguiente, es como primero tienes que entender que los humanos son una especie que ora, que presta servicio, la idea de servicio primero, porque a solo a Él servirás. Segundo, no puedes acceder lo divino, estas ideas más abstractas y superiores de Dios, de unidad y de amor. O sea, más bien, tienes que acceder a estas ideas si no vas a servirle o vas a orarle a lo mundano, a lo superficial, a lo material. Si no como que aceptas a Dios o este principio de amor o unidad dentro de tu vida, vas a terminar rezándole a las otras cosas, porque eres una especie que reza y sirve. ¿Sí me entiendes? Entonces, a lo que estaba diciendo Beto, lo que él te estaba contando, que tuvo un momento muy apegado a sus cosas. ¿Viste por qué llegó con una cita de Deuteronomio, hermano? No sé, porque Qué curioso eso. me gusta. A mí me gusta mucho revisitar como que los textos bibliográficos, los textos religiosos, para encontrar cuáles son como que las verdades un poco más oscuras, no exegéticas de la cosa. ¿Sí me entiendes? Pero yo estaba pensándolo por lo que decía Beto, como que en algún momento de su vida estaba, como él te dijo, muy dormido, muy terrenal y su Dios se volvió su ego, su Dios se volvió sus posesiones, sus deseos. ¿Cómo quieres tu vida? Entonces yo creo que esta idea de que nosotros somos una especie espiritual que sirve y que ora, y ojo, que si no pones a Dios primero, otras cosas se vuelven Dios dentro de tu vida, es como otra vez el paralelo de el ego y la espiritualidad, de esas dos cosas sucediendo al tiempo. Bueno, primero que todo, la cita del Deuteronomio está en un contexto muy religioso judío.
Entonces, pues ahí todo, digamos que en ese momento, cuando el pueblo de Israel emigra de Egipto hacia la tierra prometida, hacia Israel, pues necesitan un código ético, ¿no? Para poder controlar un pueblo que se liberó. Entonces, Moisés encuentra los 10 mandamientos. Es un código ético inspirado en el código de Hammurabi, que es politeísta, y él lo adapta al monoteísmo y le dice al pueblo, esto me lo dio Dios. O sea, ya empiezan a utilizar la figura del Dios del monoteísmo para poder organizar un pueblo. Y eso ha sido muy importante, las religiones han sido muy importantes en la evolución del ser humano, donde tomamos un orden. Muy, 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 muy importante. ¿Qué hubiera sido de que, bueno, ¿y qué le decimos? ¿Que yo me lo inventé? Entonces dijo Moisés, claro, no esto lo inspiró Dios. Me imagino que él tenía sus momentos místicos y sus momentos de conexión y todo. Y como encontró para poder hablar al pueblo es, Dios me habló, ¿no? Pero para ir a lo profundo es el momento donde Moisés, el relato donde Moisés sube a la zarza, allá a la montaña, y habla con Dios y le muestra quién es Dios y le dice yo soy. Ese es el relato central, el yo soy. Pero entonces, obviamente, los 10 mandamientos están inspirados en el Código Hammurabi, que es el pueblo politeísta arriba en Babilonia, creo que era la cosa, y organiza su pueblo y se van a Israel, llegan a Israel ya organizaditos y ahí logran organizar, pero todo es una inspiración divina, ¿no? Todo lo dice Dios. Dios dice esto. Y hay unas cosas que fueron reveladas en su momento para ese momento histórico, pero más adelante tienen que seguir evolucionando porque la humanidad sigue en ese momento evolucionando mucho más. Entonces esas frases están en un contexto también muy religioso, judío puntualmente. Y tenemos que mirar que lo religioso de la época no es lo religioso de ahora, ¿no? Pero hay mucha, en medio de toda esa literatura bíblica del Antiguo Testamento, hay unos destellos bien especiales donde ellos captan cuál es la divinidad, pero igual lo siguen enmarcando en un contexto religioso judío. De Entonces, acuerdo, porque es el contexto directo que tienen y es el contexto exacto, directo de la... exacto, sí. No, sí. Es chévere pensar en esta idea porque me conectó con esto de que es importante tener como que estas dinámicas espirituales dentro de tu vida como estrategia de sobrevivencia, porque si no te puedes volver loco y perder el sentido. Pero bueno, sí, queríamos pasar Toca ir poco a poco saliendo de nuestras creencias también, no se puede hacer así como de una, ¿no? No, total, es un proceso, pero bueno, ese es el que venimos a ver todos. También quería preguntarte, Nelson, en tu experiencia, pues partiendo de la idea de que todos somos como seres espirituales teniendo una experiencia humana, que ahorita estábamos diciendo, ¿cómo lo cambiarías? Se la ponga al Sí. contrario mejor, ¿sí? ¿Cómo lo dirías? Somos seres humanos que tenemos la posibilidad de desarrollar una espiritualidad, una vida espiritual, ¿sí? Bueno, pues entonces si somos unos seres humanos que tenemos esa posibilidad, mi pregunta es si tú has pensado que existe como que algunos prototipos o algunas maquetas de seres humanos, ¿sí me entiendes? Como si hubieran algunos arquetipos, como unos mapas generales de seres humanos donde los podemos como ayudar para conocerse a sí mismos. ¿Qué piensas de estas herramientas, como de pronto las constelaciones familiares, los registros acásicos? Hay un montón de nuevas tendencias que está pasando en el mercado en este movimiento de espiritualidad sobre estas ideas. ¿Cómo te has acercado tú a esto? ¿Te parece que vale la pena pensar en estas cosas o no tanto? Uy, me ha servido muchísimo. Esas herramientas me han servido muchísimo. Yo intuitivamente antes hacía como terapéuticamente como lo de las constelaciones. Cuando la conocí, pues la organicé un poquito más. Me ha servido mucho porque dentro de nuestro sistema familiar, pues es importante tomar nuestro lugar, ¿no? ¿Y qué es una constelación familiar para que lo Es expliques? básicamente el orden familiar. ¿Qué lugar corresponde a cada uno? Si yo soy hijo, no puedo ocupar el lugar de mi papá. ¿Sí? Si yo soy, o sea, saber cuál es mi rol. Pero entonces, más o menos, yo llego y tú me dices, yo te digo, Nelson, quiero una constelación familiar. ¿Qué se hace? Ah, vamos a mirar cuál es su contexto familiar. ¿De dónde, de qué familia viene? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Es hermano? ¿Cuántos hermanos tiene? Vamos a ubicar todo el sistema familiar y usted dónde está ubicado. Y desde ahí, pues yo, digamos que empiezo a actuar como de mis roles, ¿no? Como un método de terapia, diría yo. Sí, un método para uno organizarse. Exacto. Sí, para uno organizar su manera de estar en la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces, los registros akáshicos, chéverísimo. Son maneras que nos enseñan a conocernos. Son diferentes fuentes, pero a la final vienen diciendo lo mismo. La favorita mía es el enneagrama. Súper. Sí, la La favorita mía mía, también. la favorita mía es el enneagrama porque Sí. sí, es como, me parece lo más, me parece flexible, aunque muchos dicen no, que es que cancilla mucho, pero no, porque a la final todos tenemos de los 9 eneatipos. Son 9 tipos de personalidad que se organizan ahí. Y entonces más o menos es una manera de organizar, de uno obtener una idea más o menos cómo es la personalidad de uno, cómo nuestro ego se formó y cómo se puede desplegar. Es bacanísimo. Chéverísimo, sí. Entonces es una idea muy bonita para nosotros conocernos más y saber cómo es que actuamos, ¿sí? Cómo son nuestras reacciones. Y también lo bonito del enneagrama, me parece lo más bonito del enneagrama es que me dice, mire, este es su ego, pero la tendencia a su vida espiritual, a su esencia, es más o menos esta. Entonces, eso es una herramienta muy importante, muy importante. Las constelaciones también son muy importantes. Y todos estos métodos son que la iglesia en algún momento tildó como si fueran cosas satánicas y nueva era. No, son herramientas importantes, muy importantes, para uno conocerse. Y cuando yo me conozco, pues sencillamente empiezo a desplegar mi espiritualidad. Sí. Yo he hecho varios cursos de enneagrama y profundamente he estudiado y leído muchos libros porque llegó un momento en donde me conecté. Yo dije, claro, más que la astrología y que yo soy Aries o Virgo o Libra, ¿no es cierto? Y que tengo esta personalidad, actúa así, yo decía, pero ¿cómo una persona puede ser tan parecida a otra que nacen en el mismo día y resulta que tienen 10.000 diferencias? Yo estoy completamente convencido de que si uno se quiere conocer a uno mismo, hay que profundizar. Todo es en la parte emocional, en tu sistema nervioso, en tu reacción, en por qué siento, por qué me da rabia, sabiendo las reacciones de oscuridad de uno, su parte del ego, cómo uno puede, em, digamos que dar ese paso, porque tú te puedes hacer tu diagnóstico. Ah, yo soy eneatipo 3 y estas son ¿cómo se llama? Mis acciones o reacciones oscuras y mi parte de sombra, pero esta es mi esencia y que no quede ahí en el papel. Digamos que qué prácticas espirituales tú aconsejarías para poder uno volverse un ser humano más bondadoso. ¿Qué prácticas espirituales utilizarías aparte de conocerse a uno mismo? Oye, a mí me gustaría escuchar a Esteban. ¿Qué nos recomendaría primero? Ah, ¿qué prácticas espirituales ¿En serio? recomiendo yo para...? ¿Qué prácticas espirituales recomiendo yo? La verdad, yo siento que los ejercicios de respiración, es decir, la meditación, definitivamente sería una. Eh, la oración, manifestación, esta idea de repetir algunas ideas como propositivas dentro de la vida. No sé, ¿cuál más se te ocurre a ti? Nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que más nos sirve. A uno se nos facilita más a través de algo, por ejemplo, Esteban a través de eso que nos acaba de decir. Beto ya tiene las suyas y va encontrando un camino. Hoy en día lo más fácil es decir la meditación, pero nadie, no, meditar es un campo como, es muy interesante, muy importante, pero siempre nos complicamos la vida. Yo pienso que tenemos que partir de ser más observadores. La práctica, para mí la gran práctica espiritual es ser más observadores de lo que sentimos y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para nosotros saber qué hay dentro, poder observar. Observar es ver lo que está sucediendo, no juzgarlo. Poder ver lo que estamos sintiendo. Y a raíz de eso se pueden desplegar más cosas. ¿Sí? Vamos encontrando un camino. Pero decir fórmulas no me encanta porque es que todos vamos creando nuestra propia fórmula. Entonces, lo mejor es poder observar. Si yo en este momento tengo rabia, permítanse vivir la rabia.
y entenderla, No reaccionar. sentirla. Dejemos que reaccionemos también. El grito, la pelea, el conflicto con Eso la es, pareja. eso es inevitable. Sí, si nosotros controladamente lo hacemos, lo reprimimos y nos va a salir por otro lado. En principio, si nosotros lo observamos, dejamos que salga y lo observamos, vamos a aprender y seguramente la reacción va empezando a bajar. Por eso yo digo que hay que observar. Y entonces ahí de pronto en esa observada es que uno va conectando con la meditación, a la final el silencio, la respiración, todo termina siendo una meditación, una oración. Pero tiene que ir muy adaptado a uno, a lo que uno va observando, a lo que uno ha sido, a lo que uno ha vivido. Entonces no nos compliquemos la vida con prácticas puntuales, más bien pongámonos a observar. Y ahí vamos aprendiendo. Y ahí van surgiendo cosas y uno va conectando con algo que uno necesita saber. Y uno va viendo que pues, los que tildamos de locos en realidad no son locos, son personas que actúan diferente al grupo de la mayoría. Y lo hacen así. Y eso es respetable. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a observarnos. Y yo creo que tratar de ser honesto con las cosas que observas a veces es muy difícil porque muchas veces no nos queremos aceptar las cosas que vemos, ¿sí me entiendes? Usted ha dicho lo más chévere hoy, hermano. Ah, no, no, yo creo que al revés, estamos aprendiendo de todos. Pero esa es la forma, ese es el trabajo más difícil y es ser verdaderamente honesto con eso, observarse, porque a verse uno mismo, uno a veces es muy selectivo con lo que uno quiere ver sobre uno mismo. Pero, Esteban, es que, claro, es que todo lo sencillo es espiritual. Eso es una frase que repiten mucho los místicos. Todo lo sencillo es espiritual y todo lo espiritual es sencillo. De acuerdo, sí. Entonces, si nos complicamos con metodologías, nos fregamos, digo yo. ¿Sí? Lo importante es como observar y no escandalizarnos cuando nos observemos, porque precisamente observar es eso, observar. Cuando nos escandalizamos es porque ya juzgamos lo que observamos. Listo. Está bien para pensar en esos temas. Queríamos tocar otro tema contigo, Nelson, y ahorita que mencionaste que tuviste una buena experiencia con las constelaciones familiares, hablemos de la familia, porque te soy honesto, es un tema que me interesa muchísimo, pero soy un tema que con la mano en el corazón te puedo decir que estoy muy lejos de entender. Creo que soy bueno entendiendo cosas, esta la verdad me cuesta mucho trabajo. He estado viendo que la literatura más reciente apunta a decir que la forma en que nos amaron entre los 0 y los 5 años influye o impacta directamente nuestra forma de entender el amor hacia las demás personas y hacia nosotros mismos. ¿Qué relevancia para ti tiene la familia y qué recuerdos importantes tienes si lo llegas a tener en tu vida, en tu historia personal? Me está hablando de eso y ya se me quiebra un poco me da como cierta nostalgia porque es que, pues, no, mi familia es la gran fuente de vida y la gran fuente de información para yo poder conocerme. Te hace espejo, tu familia, para Sí, conocerte. Mira, no, para total. conocerte, esa es muy pues, importante. Em, sí, no, la familia es supremamente importante. Yo iba a decir algo antes de que respondas para darte, pues, para dar un poquito mi concepto de esa pregunta y tengas los dos puntos de vista, porque eh, yo crecí también en una familia muy amorosa, unida, pero a mí no me da miedo decir, cada uno tiene sus debilidades porque no fueron educados. Es que uno no puede juzgar a los papás, a los abuelos, que vienen de unas generaciones mucho más castigadoras, mucho más fuertes, y nos dieron y nos educaron con todo lo que ellos creían que era bueno, ¿sí? Y que ese amor tenía que ser así. Entonces, ahora que estamos en este mundo despertando y siendo conscientes y cuestionando muchas cosas, yo siento que la relación, sobre todo mamá-papá, no sé por qué siempre hundo ese botón, siento que mamá-papá fueron los que nos protegieron y nos trajeron al mundo
Yo creo que estamos conectados hasta genéticamente con información de ellos. Hay un lazo entre mamá y papá que, que nos hacen muy vulnerables. Esa es la palabra. O sea, de pronto esa relación puede ser muy sensible, ¿sí? Entonces, para responder la pregunta de Esteban, yo siento que entre más cercana sea tu relación, más te hace de espejo y más te conoces a ti mismo. ¿No te parece que es por ahí? Sí, 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 también, también, también. Le he aprendido a ver Hellinger algo que me ha ayudado mucho para mi vida. Y es, primero, digamos, los hijos no son de los papás. Los hijos vienen a través de los papás. ¿Sí? Eso ya me dio un poco más de libertad a mí en la vida. Sí, porque yo voy delante, ellos ya están atrás. ¿Vale? Entonces yo no puedo ir, Jesús lo decía en otras palabras. Jesús decía, el que quiera vivir el reino de Dios no puede poner su mano en el arado y mirar hacia atrás. Ese mirar hacia atrás que decía Jesús era buscando la aprobación del papá. ¿Sí? Sí, entonces el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no puede ser digno de seguirme. Era una manera de decir en ese contexto religioso, eso que dijo Jesús era demasiado revolucionario, porque es que en la familia judía el hombre hacía lo que el papá decía, no podía hacer otra cosa. Y todavía se ve eso, nosotros somos muy judíos en ese sentido, muy de esa cultura. Entonces, él decía, no, el que pone la mano en el arado, si usted quiere hacer su camino, usted no puede estar mirando atrás para ver que la aprobación de sus papás. Y en otro momento dice Jesús, y el que, ven, sígueme, el sígueme de Jesús es, ven y haz tu vida, ven y vive tu propio camino. El reino de Dios es esa experiencia humana, pero espiritual a la vez. Es eso que yo hago desde dentro, cuando yo actúo desde lo que siento que tengo que actuar. Entonces dice, a uno le dijo que lo siguiera y él dijo, no, yo voy a enterrar, déjame enterrar a mi padre y entonces ahí sí voy a seguirte. Claro, ese voy a enterrar son expresiones semitas donde, como quien dice, el día que se muera mi papá yo te puedo seguir, porque yo por ahora no puedo hacer lo que mi alma quiere. Yo por ahora tengo que hacer lo que mi papá dice. Entonces Jesús le dice, pues deje que los muertos entierren a los muertos. Es decir, sus papás están atrás. Usted tiene que hacer su vida. Esa es una expresión muy bonita y muy revolucionaria de Jesús, que con razón lo mataron. Yo no lo había escuchado. Sí, esa es la interpretación, porque obviamente los orientales hablan de esa manera, no son literales. Si nosotros entendemos la Biblia de una manera literal, no, ellos todos son expresiones abiertas, poco conceptuales y más hacia una verdad que inspira y que cada uno tiene que descubrir. Entonces, bueno, lo primero que les decía, yo no soy de mis papás, yo vengo a través de ellos a esta vida. Y la manera de poder honrarlos es siendo yo feliz, es haciendo mi vida a mi manera. Entonces mis papás dirían, ah, sí, pero ¿quién la ayudó? Bueno, pero yo no los estoy obligando a que me ayuden. ¿Sí? Esa idea es difícil porque por más de que yo no esté obligando a mis papás que me ayuden, yo soy consciente de que me ayudaron, entonces como que siento responsabilidad como que por cumplir. Y es que una cosa es la gratitud y otra cosa es la deuda, ¿no? Esa diferencia tenemos que empezar a diferenciar eso. Sí. O sea, el hecho de que yo esté agradecido, bueno, ellos también deben estar agradecidos de haber tenido un hijo, ¿no? Pues sí. O sea, es que nadie los obligó. Hay un poquito de desapego, ¿no? No, es que el apego para mí está basado en el miedo, ¿sí? Entonces, cuando un papá está apegado, fíjate que o una mamá está con miedo, tú haces lo que yo diga y yo soy tú, ¿no es cierto? La autoridad y tú eres mío. El querer. Y yo te quiero a ti, exacto, el querer. Ajá. Y cuando esté viejo me cuidas, ¿o yo? Sí, y eso, o sea, porque yo te di. Ajá. Entonces, y esa es una expectativa que ya tienes. ¿Ahí hay amor incondicional? No, ahí hay miedo. Exacto. Entonces, si nosotros nos desarrollamos en el ámbito del amor, que es toda la parte incondicional, pues yo soy feliz de que mi hijo huele. Y eso es desapego. ¿Eso es amor? Eso es amor. Desapego. Y estamos todo lo contrario, la humanidad, como dices tú.
Entonces vivimos de cara a nuestros papás, así como estamos en esta mesa que nos miramos de frente, nosotros estamos así con nuestros papás. Por eso es que a veces nos cuesta despertar. Porque nosotros tenemos que ir delante, mirando hacia adelante. Todas nuestras generaciones vienen mirando hacia adelante y estamos en líneas hacia el futuro. O sea, estamos ¿Sí? confundidos con el amor, porque uno piensa que mirar para atrás es amar a los papás, pero no, lo que hay es que mirar hacia adelante con gratitud, ¿no es cierto? Y obviamente quererlos, amarlos, cuidarlos, pero que te nazca desde el amor de tu libertad. Exactamente, exactamente. Ahí es donde está la clave, no por miedo. Es más, los papás tienen que mirar también cómo resuelven su vida y nosotros tenemos que aprender a respetar cómo es la vejez de ellos. Porque es que nosotros no podemos pretender que ellos, estando viejitos, vivan como si estuvieran jóvenes. Eso es parte del respeto que nosotros tenemos como los papás. Entonces, claro, yo vengo de ellos y voy hacia la vida. ¿Sí? Voy haciendo mi propio camino. Yo no pertenezco a ellos, yo vengo de ellos. Y así Es fuerte, ¿eh? van nuestros hijos. Sí, claro, y eso es ya empiezan las lecciones de desapego y vamos a sonar desagradecidísimos. Sí, vamos a sonar como unos tipos que no les gusta a su familia, pero en verdad es la verdad, o sea, como que... Pues, exacto, en verdad... Claro, nos cuesta romper ese patrón. Es algo que estamos, como dice la pregunta, venimos programados generación tras generación así. Es difícil romper la creencia y el paradigma, pero siento que es el momento. Al grupo de personas pequeñas que iban a la misa del laguito, al grupo de personas pequeñas que están leyendo libros, que están cuestionando todo, es el momento de mostrarle a papá y mamá y a familia, a abuelos, tíos, en que hay amor libre, ¿sí? Pero que hay que desapegarse y no ordenarnos, ni mandarnos, ni exigirnos, porque eso es Eso es eso es querer otra que cosa. tu hija o tu hijo sea de una forma, querer que tu hija no sea así, todo ese tipo de ideas son las que tienes que precisamente Y alejarte. nublan tu propósito de vida. Sí, total. Nos quedamos dormidos haciendo lo que para aprobar ese amor. El que me quiera seguir, Correcto. dice Jesús, que ponga su mano en el arado y haga su camino. ¿Sí? Esa cita es demasiado importante. Bueno, y otra cosa importante que me enseñaron las constelaciones familiares es, mi mamá o mi papá son los grandes y yo soy el pequeño. Son los grandes y yo soy el pequeño. Ellos Sí. dan y tú recibes. Sí, ellos son los grandes y ellos saben más de la vida que yo. Pero de mi vida yo soy el que estoy aprendiendo y yo no puedo pretender como cuando sean viejos ellos o ya maduros, uno enseñándole al papá a vivir. Eso ya es otra cosa que uno tiene que empezar a decir, carajo. Me estás poniendo Yo a pensar. enseñándole a vivir a mi papá, a mi mamá. O enseñándola a despertar, más que todo. Pero pues, fíjate que de pronto es lo mismo. pues sí, o sea, de sí es lo pronto mismo. Sí, lo puede es- ser lo mismo. O sea, porque yo... Yo les voy a poner un ejemplo. Sí, dale, dale. Mi mamá, inevitable que yo no la nombre casi nunca, o mi papá, porque es que son mis grandes maestros. O sea, esos señores han sido, pero aparte de la vida, han sido mis grandes maestros. Entonces mi mamá pues me reclamaba un día como que por qué yo no les ayudaba a ellos y yo ayudaba a otras personas y ella sabía que muchas personas pues hablaban cosas bien mías y entonces yo le dije, mami, por una sencilla razón. Es que usted es la grande y yo soy el pequeño. Yo soy su hijo y usted es mi mamá. Y obviamente todo lo que usted me dice, todo lo que usted hace, pues a mí me duele porque es que usted es mi mamá. Y puede que ese problema, a comparación de otras personas que yo he acompañado, sea chiquitico, pero es que yo no puedo con lo de ustedes. Eso decía Bert Hellinger en las constelaciones familiares. Mami, entonces me tocó decirle así tal cual como en una terapia. Mami, yo no puedo con lo de ustedes. Mira que esa idea es complicada. No, mi mamá quedó un poco aburrida y como que yo pensé que usted era el salvador de la vida aquí en la relación de su papá y mía. Sí, mami, yo no puedo con lo de ustedes. Y cuando yo pude decirle eso y cuando yo he sido consciente de que yo no puedo interferir en la manera como ellos viven, eso me ha liberado y me ha hecho que siga mi camino. Porque uno a veces como que ve a los padres y le dice, hombre, si mi padre entendiera solamente estas tres cosas, pero fuera tan diferente.
seguro no reaccionara de esa forma, si no dijera las cosas de esa forma. Pero de pronto la idea que tú me estás compartiendo es como, Esteban, no es tu rol enseñarles a tus papás cómo tienen que vivir su vida y cómo tienen que hablar y cómo tienen que vivir. Tienes que dejar que simplemente lo sean. Y tu rol simplemente es de aceptación y de entrega de amor. ¿Sí me entiendes? Y más bien, piensa en tu generación que viene de abajo, cuando tú crees en tu familia y ahí sí engendra los valores que tú quieras engendrar. Enséñale lo que quisieras enseñarle a tu papá, pero enséñaselo a tus hijos. Pero esa idea es difícil porque implica como renunciar a la vaina. Y ya que estábamos hablando de mirar hacia adelante, necesito que me ayudes a entender una cosa y es, cuando uno empieza a crecer y a madurar por la vida, a volverse como un adulto, eh, yo empecé a sentir que tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Como que siento unos llamados para hacer ciertas actividades, ciertos proyectos, ciertas cosas. Siento que parte de todo el devenir del humano implica una idea de sacrificio. Me di cuenta que para yo empezar a hacer las cosas que siento que vine a hacer, tengo que dejar una parte de mí atrás. ¿Qué entiendes tú por sacrificio y cómo te ha ayudado eso para hacer las cosas que has hecho y caminar tu camino en la vida? Bueno, yo la verdad no entiendo el sacrificio. Porque, porque estoy tratando de no hacer las cosas que no quiero. O sea, en realidad, si usted pone la palabra sacrificio, es como más adelante usted echárselo en cara a alguien. Yo que me sacrifiqué. Entonces, ¿usted por qué no hace esto? Entonces ahí ya estoy condicionando. La palabra sacrificio me mete en un cuento ahí todo raro porque para nosotros sacrificio está muy asociado a nuestra parte religiosa donde Jesús muere por nosotros, como un sacrificio. Y voy a decir algo acá muy importante, y es que Jesús no murió por nosotros. Ese murió por nosotros es una expresión semita también, muy de esa época, para decir lo que hizo Jesús es lo que nosotros debemos hacer. O sea, como lo hizo Jesús, está bien porque lo hizo en libertad. No lo hizo por nosotros, lo hizo por Él. Porque tenía un convencimiento y no iba a vender su conciencia y lo que Él estaba madurando y había ya interiorizado era muy fuerte. Y Él dice, pues yo no me voy a vender yo no me voy a vender al grupo religioso de los judíos que quieren que yo deje de hablar porque les estoy dañando un sistema religioso y estoy tumbando unas creencias para que la gente se haga más sencilla las cosas, ¿sí? Y por otro lado, pues el Imperio Romano a través de Poncio Pilato me está ofreciendo que yo no veo ninguna culpa, pero ajá, que me da cambio. O sea, usted tendría que estar como de mi lado entonces, ¿no? Entonces Jesús dice, no, mire, yo no puedo estar ni de su lado ni de su lado. Yo voy haciendo mi vida. O sea, en realidad la muerte para Jesús no fue un sacrificio, fue sencillamente una opción de vida. Su legado. Pues para él, obviamente. Sí, 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 él su dice, legado, él "Hey, dice, esto es lo que yo quiero enseñar". yo soy coherente con lo que estoy haciendo, con lo que estoy viviendo. Y lo voy a hacer. No por un sacrificio. Pero es que esa parte de sacrificio es, yo lo hago por ti, entonces tú lo haces por otro. No. Yo lo hago por ti y todos lo tenemos que seguir haciendo. Perdón, Jesús dijo, yo lo hago por mí y tú lo haces por ti. Y mañana tú lo haces también por ti. Entonces, la palabra sacrificio nos puede meter en un callejón sin salida que nos mete en el sufrimiento y nos quita la parte de incondicionalidad. Entonces deja de fluir el amor. No haga las cosas por usted. No, es que yo que me sacrifiqué por usted, a veces nos pueden decir los papás, yo que dejé mi carrera pero venga, nadie la está haciendo, eso lo decide usted. Y cuando yo decido algo es porque es algo que me nace, es algo que yo quiero. Entonces no tiene ningún sacrificio. Pues sí, habrán cosas difíciles para experimentar y todo, porque tenía una idea, pero entonces el sacrificio o el dolor es romper esa idea, esa ilusión de lo que yo creía que era la vida, y ahora me voy por otro camino. Pero fácilmente usted abandone su bebé entonces. O sea, no hay problema. Eso es una opción también. Y suena crudo decirlo y dirá, está como despiadado. No, es que la libertad es la que nos lleva y nos mueve. Nos tiene que seguir moviendo.
No, yo concuerdo contigo que la noción de sacrificio a favor de algo externo es la que complica porque empiezan a existir las expectativas, empieza a sentir como un poquito la onerosidad de este trato en vez de algo verdaderamente como que intuitivo o verdaderamente del espíritu. Pero supongo que para conectarlo con lo que te estaba diciendo en torno al devenir o madurar dentro de la vida, uno sí tiene que empezar a, pues, de pronto no sacrificar, pero sacrificar por uno mismo, como tú estabas diciendo, a empezar a cambiar su forma de actuar. Así como Caín y Abel, ¿no? Uno hacía unos sacrificios menos dignos y uno hacía unos sacrificios más dignos para la luz de Dios. Creo que uno también tiene que tratar de hacer sacrificios dignos y involucra también en la idea de crecer, de. Sí, o sea, la idea de sacrificio básicamente es con el ego, ¿no? A ver, mi parte espiritual, cuando yo ya empiezo a conectar conmigo mismo, yo empiezo a conectar con algo muy interno que podemos llamar Dios, ¿sí? O reino de Dios lo llamaba Jesús. O sea, hay algo que reina en mí, algo que me dice cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo conecto con eso, obviamente el sacrificio del que habla Esteban está en que em, mis creencias, mi sistema familiar lo hacía de esta manera, pero yo estoy sintiendo que se debe hacer de esta. Entonces, cambiar, ir en contra de las reglas de la sociedad porque lo siento así, digamos que ahí es donde está el sacrificio. Pero entonces, si lo hablamos en ese orden, pues el sacrificio es el que nos lleva a la libertad. De acuerdo. ¿Sí? Sí, como que la plenitud, sí. Sí, sí, exacto. Entonces, pero entonces a mí la palabra sacrificio pues no me encanta por lo que está unido a ese yo te doy, tú me das. Como yo me fregué, tú también te friegas, ¿no? Sí, pero ¿cómo es eso que tú conseguiste? Yo me maté, esa expresión tan fea que dicen, yo me maté para conseguir lo que tienes, ¿tú por qué no lo valoras? Pues porque no lo conseguí yo, sencillamente. Y porque a la final tú no me enseñaste porque tú te sacrificaste y yo no te lo pedí. Pero no me puedes exigir a mí nada a cambio. En el eneagrama yo estudié mucho que ese sacrificio y ese es en el eneatipo 2, que es el de la falta de autoestima. Y tiene un trauma ahí que es el miedo al abandono. Entonces, claro, todas las personas que se sacrifican y hacen eso por ti es para que no las abandones. Es para tenerte ahí con una cuerdita. Entonces quería Algo así, recargar, sí, recargar total, eso. total. Yo quería preguntarte, Nelson, ahorita hablábamos de los papás y de la relación que debemos tener con ellos con base en el amor, ¿no es cierto? Y no en el miedo. Y ahorita hablabas del sacrificio por amor. Yo quiero irme a la pareja, porque la pareja hace también de un gran espejo. A mí en mis relaciones de pareja, en los años pasados, fueron los que más me mostraron mis heridas, mis inseguridades y los problemas que debía sanar y corregir. Todas mis relaciones. Y da risa porque todas eran como el mismo patrón, todas eran diferentes caras, pero los mismos problemas, las mismas peleas, ¿no es cierto? Entonces, yéndonos a hablar de la relación en pareja y esos sacrificios, para ti, las relaciones, ¿es verdad que las relaciones deben tener acuerdos? ¿Deben, antes de llegar a un matrimonio o a casarse o a pasar el resto de la vida, deben llegar a esos acuerdos para no empezar a tener problemas y peleas y todas estas emociones basadas en el miedo, en el control y en los celos y en ser posesivo? Si el amor de verdad es libre y cariñoso y de entrega y no de sacrificio, ¿qué piensas de esas relaciones que deben durar hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? En esas disfunciones, o realmente las personas, como sabemos que cambian, tener esa libertad de decir, oye, mira, ya de pronto el amor o nuestro acuerdo no va por buen camino, no estás feliz, yo no estoy feliz, tomemos caminos diferentes. ¿Crees en esa posibilidad de uno poder reencontrar varias parejas en la vida o tener un amor muy posesivo y muy dominado por ese miedo hasta que la muerte los separe? Bueno, mis terceros maestros espirituales han sido mis parejas, ¿no? Después de mis papás, mis parejas.
En los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, pues no existía la posibilidad de hasta que la muerte los separe. O sea, había la posibilidad de separación. Hasta el siglo IX, ya después es que se romanizó todo el asunto católico y entonces se decretó que era hasta que la muerte los separaba. Pero, pues la idea es que uno tenga una pareja y pueda durar, pero es que uno no sabe. Uno no sabe qué va surgiendo. Sí, eso es algo incierto que uno debe estar abierto también a eso. Cuando a veces llegan parejas a que las acompañen porque tienen algún problema, yo les digo, bueno, pensemos, lo primero que tenemos que pensar es en la posibilidad de que ustedes se separen. Porque eso les va a hacer pensar en libertad. Y ahí vamos a empezar a construir el amor. Entonces, para yo poder saber si quiero estar con una persona, también tengo que saber por qué no quiero estar con ella. Y que esa es una posibilidad. Siempre. Mientras yo estoy con alguien, yo siempre debo tener la posibilidad de que no voy a estar con ella. Eso es una posibilidad. ¿Sí? Chéverísimo formar la relación. Pero si yo de entrada, yo digo que esta persona fue la que yo elegí hasta que la muerte nos separe, pues es una gran mentira, porque es que mi grado de conciencia en el momento que yo elegí no es pleno. Entonces, pues, partiendo de ahí y partiendo de que el amor como tal, esas primeras impresiones que uno tiene con la pareja cuando uno se encuentra es básicamente una proyección del papá o de la mamá. ¿Sí? Sí. Entonces uno empieza a encontrarse como que cuando empieza a despertar y a mirar ya cosas, uno dice, este amor que fue tan intenso al principio, pero me estoy dando cuenta que es una proyección o opuesta o parecida a mi papá o mi mamá. Ahí la cosa se empieza a complicar. Entonces, por eso, chévere uno elegir todos los días. Uno tiene que elegir todos los días. Hasta que la muerte los separe es hasta hoy. O sea, mi elección es en el presente. Yo no elijo para el futuro como tal. Yo creo que tenemos que dejar ese afán porque, porque uno no sabe. La otra persona también puede decidir otra cosa. Y yo también tengo que permitirle eso. Yo no me puedo obligar a nada. Yo propongo que haya muchas maneras de uno casarse, todos los días, cada año, hayan eventos donde yo puedo ir renovando, que estoy afianzando mi relación y que mi eternidad es hoy, no puede ser mañana, porque mañana no existe todavía. Entonces yo jurar sobre lo que no tengo todavía control o injerencia, pues es una bobada, no me parece. No me parece honesto, como decía Esteban. Yo creo que para poder ser más espirituales necesitamos ser más honestos cada día. Eh, a mi pareja no le gusta mucho el asunto, que yo diga eso, pero, no, pero yo digo, pero es que no puedo decir otra cosa. Sí. ¿Sí? Pero yo no quisiera estar con una y con otra, no. No. Pero siendo honestos, Sí. creo que la lección es diaria. Correcto, sí. No es salir corriendo, problemas van a haber, o sea, problemas en pareja, somos seres humanos, hay días que uno está muy en el ego, muy en la oscuridad, la persona tiene paciencia, o sea, todo eso es bien. Yo hablo es ya de cosas más profundas, de verdad, de esa conexión que tú dices, hombre, es mejor ser felices por caminos distintos, ya agotamos todas las opciones. Me refería Pero venga, no, porque es que son muy interesantes y eso es algo interminable y que yo sigo reflexionando, ¿no? Sí, sí. Entonces puede sonar como si yo fuera muy light. No, es que lo que quiero es darle profundidad al asunto. Y otra cosa muy importante y es, nosotros, nuestra sociedad, nuestras familias están muy marcadas por el machismo, es algo indiscutible. Sí, de acuerdo. Donde el hombre tiene que ser o sentirse un poco más que la mujer, ¿sí? Y entonces, en ese orden de ideas no somos pareja. Entonces, claro, hasta que la muerte los separe. Pero si mi esposa me aguanta a mí, ¿sí? Si mi esposa me sigue dando un estatus un poquito más, entonces no somos pareja, ya somos disparejos, ¿sí? Y ahí el amor empieza a agotarse, porque si yo hago que el otro se vea un poquito más alto, ya eso no es amor.
Ya eso es otra cosa. Póngale cualquier nombre, pero no es amor. Entonces, más bien, en la búsqueda diaria de encontrar en mi pareja algo realmente profundo con la que yo también le dé profundidad a mi vida, tenemos que mirar es que seamos parejos. Empezar a tener esa humildad y esa honestidad de decirle, creo que aquí yo me estoy pasando y vamos a ponerle nivel, ¿listo? Voy a bajarle un poquito. Sí, creo que aquí creo que aquí me siento un poco en desventaja. ¿Por qué no miramos cómo lo hacemos que nos quede más parejo el asunto? ¿Sí? Entonces son los acuerdos que yo hablaba al principio. Sí. Tú te casas, un ejemplo, Nelson, tú te casas, son felices los primeros 2 años. Sígame de hablando que estoy enamoramiento. aprendiendo, hermano. Sí, sí. No, tú te casas, tienes los primeros años de enamoramiento, toda la felicidad total. Y a los 5 años, de repente, el marido empezó a ir al bar de la esquina todos los viernes y los sábados y empezó a tomar un poquito de más y las cosas cambiaron y de repente, pues, un ejemplo, empezó a ser mujeriego, a embarrar y también pasa al revés. Tú tienes todo el derecho de decir, hombre, nuestros acuerdos, yo no firmé para esto. O sea, uno puede dar libertad, uno puede dar todo lo que concierna el amor, pero ya yo no quiero estar más con esa persona. Y mira que ahorita pusiste el ejemplo como una actitud que todos estaríamos de acuerdo que cuando hay infidelidad, entonces ya hay como que pues ahí sería como un maltrato o algo así. Pero en el caso que fuera diferente, ponte que, yo qué sé, a mí no me guste para nada que mi pareja tenga un perfil en redes sociales, ponte. O sea, que no me gusta que monte fotos en redes sociales porque soy ese tipo de hombre. Yo lo que te diría es que el hombre que ponga esa condición como algo que fuera innegociable, en verdad es un hombre que está súper inseguro, ¿verdad? O sea, como que es un tipo que está lleno de miedo e inseguridades. Entonces ahí el amor no fuera tan libre y entregado como tú dices. Para mí el amor siempre debería ser libre y entregado. Pero si hay de pronto alguna condición que tú quieres establecer como parte de tu relación, como tú lo quieres dentro de tu vida, por dar otro ejemplo, quiero que mi pareja también quiera tener hijos, como yo, por darte un ejemplo, pues me parecería válido que tú llegas a esos acuerdos o como a esas instancias. Pero hay muchas otras que para mí van a ser como productos de tu ego o tus inseguridades, que ahí sí. Sí, hay Ya, unos que son inseguridades, ya, de pero hay pronto unos no negociables, ¿o no? Hay unos no negociables. Hay unos que tú puedes lidiar, sanar, pero hay otros que no. Todos en última para mí son expresión de tu deseo. Y entonces en última no serían amor puro, pero sí. Bueno, ya creo que la tengo. Cuéntanos. Yo creo que los acuerdos son importantes y son muy necesarios porque hacen parte de la comunicación. Pero los acuerdos son importantes en la medida que se sigan evaluando. ¿Sí? O sea, sí, los acuerdos son para irlos evaluando siempre. Cada año, cada 1 de enero. O cada vez que sea necesario. Ok. ¿Sí? Porque es que también yo puedo decir, mira, a mí no me gusta que el perfil que está poniendo no quiere decir que tenga que cambiarlo, ¿no? Entonces, yo puedo ser todavía más honesto y decirle, miren, me siento tan inseguro. Es posible que usted no los ponga mientras yo esté tan inseguro, pero yo soy consciente de que usted puede ponerlo. Y que eso es una libertad que usted puede tener. Pero, por favor, ahorita no estoy en condiciones. Eso puede llegar a un acuerdo. ¿Le parece? Sí. Entonces, es que sea habladito. Y que los acuerdos no sean eternos. Porque el tiempo cambia, nosotros evolucionamos, podemos ir creando más conciencia, más armonía. Entonces, los acuerdos son chéveres y estoy muy de acuerdo con los acuerdos, pero siempre y cuando siempre lo estemos sometiendo a evaluarlos. Y eso nos permite evolucionar. Sí. Porque el contexto también siempre está cambiando, las personas siempre están cambiando. Sí, sí. Y si estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de evolución. Entonces no podemos establecer ya dogmas fijos porque precisamente ese es el daño que tenemos en la sociedad, que no queremos evolucionar, sino que queremos lo que todavía estaba en la Edad Media o en la parte judía de hace 2500 años, queremos tenerlo hoy en día todavía como una ley moral y eso nos está afectando mucho nuestro desarrollo espiritual. Completamente de acuerdo. ¿Quieres agregar algo para entrar a las preguntas finales? Bueno, Nelson, la verdad es que hay unos temas que se nos quedaron sobre la mesa, que seguro de pronto en otra oportunidad en el futuro lo podremos seguir hablando.
pero tenemos unas preguntas para finalizar que siempre me gusta preguntarle a los invitados. La primera es, hablemos sobre consejos, sabiduría. ¿Qué palabras tienes para jóvenes que estén buscando formar vidas con propósito, con sentido, que estén terminando el colegio, entrando a la universidad, estén caminando por la vida en el mundo joven? ¿Qué consejos, qué palabras tenemos para los jóvenes? Bueno, yo creo que el mejor consejo es el que no se da. No, yo No crees en los consejos, es lo que estoy diciendo. Lo que estoy... trato de evitarlos como al máximo, Válido. porque son demasiado una percepción muy, muy mía. Y tal vez al aplicarlos a los demás, pues no encajan. De pronto encajarán en algunos, en otros no. Pero yo diría que hay que buscar hacer lo que uno quiere y siente que hay que hacer. Así todo el mundo me diga que me equivoco. Asumo las consecuencias. Pero empiece a arriesgarse a vivir su propia vida. No, que es que no me van a ayudar económicamente, porque esa es como la amenaza o es el condicionamiento. Bueno, hijo, si usted siente que es por ahí, métase. Así no tenga apoyo económico. Algo sale, pero arriésguese. O pues organice y mire cómo hace primero lo que a sus papás les gustaría que hiciera y después sí haga lo que usted quiera. Pero siempre tengamos en cuenta qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo siento que necesito hacer. Eso es para mí demasiado importante. Bueno, entonces el consejo puede ser, primero, no le paren bolas a ningún consejo. Y segundo, sigan su corazón y sigan sus intereses. Como dicen por ahí, es que yo escucho consejos no para hacer lo que los demás digan, sino lo que yo decida. No, la verdad que comparto mucho el valor de no sigas ningún consejo de nadie. Creo que es valioso. También quería preguntarte, Nelson, por lo que hemos podido conocerte un poco hoy, sabemos que eres una persona que ha caminado por diferentes caminos de vida. Ahora más recientemente, como nos dijiste al comienzo, en lo que llamamos acompañamiento espiritual. ¿Qué legado de vida te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría que las personas, cuando se acuerden de Nelson y las diferentes cosas que hizo, te gustaría que se acuerden con todo diferentes evoluciones de tu camino? Pensando en mi ego, muchas cosas, demasiadas. Me gustaría que me hicieran una estatua y me dijeran, este es el mejor. Estuvo bueno esa ¿Sí? respuesta en el ego. Pero cada día entiendo que no quiero pegarme de esas vainas. Sí, no. Más bien quiero que tal vez recuerden una sonrisa o una mirada mía. Pero de ahí para allá, no sé. No. Digamos que estoy tratando de no pensar en eso. Sí. Pero honestamente, pues que me hagan una estatua, ¿no? Sí. Y diciendo como usted es el libertador que dio la espiritualidad en Cartagena y el mundo. Seguro te darán una estatua de cera. Pero creo que con una sonrisa, que me recuerden una sonrisa y una mirada y un oído mío, perfecto. Creo que es valioso y circular porque todo el tiempo llevamos hablando de que desear cosas solo nos trae más sufrimiento, así que Sí. vamos a desear. Pero siendo honesto, sí me gustarían muchas cosas desde mi ego, pero pues Seguro que algunas de esas terminarán con la sonrisa mía, que la recuerden, es suficiente. Con la sonrisa más honesta que yo pueda sacar de mi alma a cualquier persona. Bien, qué bueno. Muchas gracias. Nelson, ¿y qué estás haciendo ahorita mismo? ¿Estás como guía espiritual? Cuéntanos un poquito qué estás haciendo, cómo te podríamos contactar o qué servicios estás prestando aquí en la sociedad. Pues yo tengo algo que se me ha ido facilitando por todo mi proceso de vida y es que acompaño a que las personas encuentren su propio camino. Por eso lo llamo acompañamiento espiritual, porque no es una consejería, no es una guía, es acompañar. Yo acompaño a que la persona descubra que tienen todas las posibilidades en este mundo y que la vida es muy sencilla. Entonces, pues, de las diferentes patologías, ya sea físicas, espirituales o emocionales, pues digamos que acompaño a que la persona sane, a que la persona se libere.
Y en eso estoy trabajando todos los días y a toda hora. Ya sea desde como un acompañamiento muy terapéutico o pues hacerlo de este modo como lo estamos haciendo. Pero acompañar, no diría que inspirar, porque esa palabra inspirar no... No, yo quiero que acompañe. Mi vida tiene que servir para que muchos digan, sí se puede. Si yo pude, todo el mundo puede. Todo el mundo puede. Entonces, pues yo acompaño a que las personas tomen conciencia de que la vida es sencilla y que todo lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder. A eso me dedico. Entonces, desde cualquier patología, desde cualquier situación dura, o alguien que diga yo quiero morir bien, o alguien diga estoy en el peor de mis momentos, la adicción más terrible, yo le digo, venga, yo lo acompaño para que usted salga y sea gestora de su sanación. Entonces, pues, inicia un proceso muy bonito y a eso me dedico, eso me encanta, eso me apasiona. Qué bueno. Y Bueno, muchas gracias por el tiempo y también mencionar que personas así que entreguen y estén al servicio de los demás es muy de admirar. Entonces quería darte ese reconocimiento y gracias por tu tiempo aquí con nosotros. Sí, sin duda, Nelson. Para nosotros, la verdad, un privilegio tenerte y un regalo tenerte para así seguir hablando y seguir pensando sobre estas cosas. Siempre he compartido este sueño que siento que las ideas pueden transformar las vidas de las personas. Entonces, de pronto, una frase o dos frases de las que dijimos aquí, seguro de pronto a alguien le hace cambiar la forma de ver algo. Así que muchas gracias por estar aquí y estar presente. no, me encantó estar acá. Gracias, yo. No, vale. Para la próxima.